Desde los primeros años de la cinematografía en México, el cine no solo fue un espacio de creatividad y entretenimiento, sino también un terreno vigilado de cerca por la moral, la política y la religión. Muchas películas fueron objeto de censura o restricciones. Vamos a conocer a detalle cuáles fueron. Comencemos. La Mancha de Sangre, dirigida por Adolfo Best Maugard, es una de las películas más polémicas y enigmáticas de la historia del cine mexicano. Fue filmada en 1937, pero debido a la censura oficial, no pudo estrenarse sino hasta 1943. Su aparición en cartelera fue breve, apenas algunos días en salas independientes, antes de ser prohibida por Felipe Gregorio Castillo, entonces jefe del Departamento de Cine, quien argumentó que no cumplía con el reglamento de supervisión cinematográfica. En realidad, el verdadero motivo era que la cinta abordaba temas que resultaban incómodos y escandalosos para la sociedad y las autoridades de la época. La versión que llegó a proyectarse tenía las escenas eliminadas y una narrativa suavizada. Aún así, fue tachada de escandalosa y rápidamente retirada de exhibición, desapareciendo casi por completo. La historia gira en torno a Camelia, una trabajadora del oficio antiguo, interpretada por Estela Inda. Camelia se enamora de Guillermo, un joven de provincia que llega a la Ciudad de México en busca de una mejor vida. Su relación es obstaculizada por Gastón, el proxeneta de Camelia, encarnado por Heriberto G. Battenberg, quien logra apartar a Guillermo. Sin embargo, el joven regresa tiempo después convertido en un gángster, lo que intensifica el conflicto y sella el tono fatalista de la cinta. No fue hasta 1993, cuando la Filmoteca de la UNAM, al recibir material resguardado en los estudios Churubusco, logró redescubrirla y devolverla a la memoria cultural del país. Desde entonces, ha sido objeto de estudios, análisis y múltiples debates sobre su valor histórico y estético. El Brazo Fuerte es una de las películas más perseguidas por la censura en su tiempo. Fue dirigida por Giovanni Corporal, cineasta de origen holandés nacionalizado mexicano, y se filmó en 1958, aunque no pudo estrenarse de manera formal hasta 1975. La trama es una adaptación libre de un cuento de Juan de la Cabada y refleja con ironía los excesos del poder político en un México. La historia narra cómo un cacique de un pequeño pueblo manipula elecciones, intimida a sus rivales e impone su voluntad. El título, El Brazo Fuerte, alude directamente a ese poder autoritario que gobernaba sin contrapesos. Durante 17 años, la cinta permaneció guardada, prácticamente olvidada, hasta que un grupo de críticos y cineastas la rescató y logró estrenarla. Cuando finalmente vio la luz en 1975, la película sorprendió por lo vigente de su crítica y fue proyectada en circuitos alternativos, cineclubes y festivales. La Sombra del Caudillo es una de las películas más emblemáticas y controvertidas del cine mexicano, no tanto por su éxito en taquilla, sino por la censura que la marcó durante más de 3 décadas. Dirigida por Julio Bracho en 1960 y basada en la célebre novela de Martín Luis Guzmán, publicada en 1929, la película retrata de manera directa y crítica la corrupción política, las luchas de poder y la traición dentro de los círculos militares. Narra de forma crítica la historia de la sucesión presidencial que ocurrió durante los primeros años posteriores a la Revolución Mexicana. Esa mirada crítica, muy cercana a sucesos reales del México posrevolucionario, fue lo que encendió las alarmas del gobierno. Protagonizada por Tito Junco, Ignacio López Tarso y María Douglas, entre otros. Hacia finales de los años 70 y a lo largo de la década de los 80, con la llegada y popularización de las videocintas, comenzaron a circular en México copias clandestinas de la película, lo que mantenía vivo el interés del público pese a las restricciones oficiales. Sin embargo, no fue sino hasta 1990, cuando por fin se autorizó su estreno comercial, teniendo lugar en la sala Gabriel Figueroa,
en un acontecimiento que marcó un hito cultural tras años de censura. Tiempo después, en 2010, con motivo de las celebraciones del centenario de la Revolución Mexicana, la cinta volvió a ser reconocida como parte esencial de la memoria fílmica nacional. El público y la crítica pudieron apreciar al fin la fuerza de su narrativa, la calidad de su producción y, sobre todo, la valentía de haber filmado una historia del verdadero sistema político. La película Rosa Blanca fue silenciada durante décadas, dirigida por Roberto Gabaldón en 1961. La historia se desarrolla en los campos petroleros de Veracruz a principios del siglo XX, en un momento en que las compañías extranjeras dominaban el petróleo en México. La trama narra cómo un hacendado, dueño de una finca llamada La Rosa Blanca, es despojado de sus tierras por los intereses de una poderosa compañía petrolera estadounidense. La cinta no solo retrata la ambición desmedida de los empresarios extranjeros, sino que también expone la complicidad de las élites mexicanas y las injusticias de los más pobres. El problema surgió porque la película fue terminada justo cuando México firmaba importantes acuerdos con Estados Unidos relacionados con la industria energética. Mostrar en pantalla cómo las compañías petroleras norteamericanas venían a servirse en plato grande de los recursos mexicanos resultaba políticamente incómodo. Así, la Secretaría de Gobernación prohibió su exhibición en 1961, argumentando que afectaba las relaciones diplomáticas y comerciales de México. El veto fue tan tajante que La Rosa Blanca permaneció enlatada por casi 20 años. No fue sino hasta 1972 que el gobierno de Luis Echeverría levantó el veto y finalmente se permitió su estreno. Con el paso del tiempo, Rosa Blanca ha sido revalorada como una obra maestra de Gabaldón, un director que supo unir la estética del melodrama con una crítica social contundente. El elenco contó con Ignacio López Tarso, Reinhold Olszewski y Rita Macedo, quienes aportaron fuerza dramática a la historia. Hoy, la película se recuerda no solo por su calidad cinematográfica, sino también como un ejemplo de cómo el cine fue utilizado como espacio de denuncia. Canoa, Memoria de un hecho vergonzoso, es una de las películas más impactantes y polémicas del cine mexicano, dirigida por Felipe Casals en 1976. Está basada en un hecho real, ocurrido el 14 de septiembre de 1968 en San Miguel Canoa, Puebla, apenas unas semanas antes de los hechos en Tlatelolco. 5 trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla viajaban hacia la Malinche para hacer excursionismo, pero una tormenta los obligó a pasar la noche en ese pueblo. Manipulados por el párroco del lugar, los habitantes fueron convencidos de que aquellos jóvenes eran comunistas que pretendían tomar el pueblo. El director utilizó un estilo semidocumental, cámaras en mano, entrevistas simuladas, testimonios directos, como si se tratara de un reportaje periodístico, lo que aumentaba la sensación de realismo. Aunque Canoa no fue prohibida oficialmente, sí enfrentó fuertes intentos de censura. Al gobierno priista le incomodaba que una película exhibiera la manipulación religiosa, la ignorancia campesina y, sobre todo, la intolerancia política, en un momento en que el recuerdo de Tlatelolco todavía estaba fresco. Hubo presiones para limitar su distribución, y por un tiempo circuló de manera restringida en circuitos culturales e internacionales. En el Festival de Berlín de 1976 ganó el Oso de Plata, premio especial del jurado, consolidando a Felipe Casals como uno de los grandes directores del cine latinoamericano. Tlayucan es una de las películas más notables de la década de 1960 en México, causando controversia por la manera en que retrató la vida rural y la pobreza del país. Dirigida por Luis Alcoriza en 1962, la película se filmó en un pequeño pueblo ficticio, llamado Tlayucan, ubicado en el estado de Morelos. Eufemio, un campesino desesperado por la enfermedad de su hijo, roba una perla de la imagen de Santa Lucía en la iglesia del pueblo. Descubierto por unos turistas que lo fotografían,
Está a punto de ser ajusticiado por el pueblo, pero don Tomás logra salvarlo. La perla desaparece, tragada accidentalmente por un cerdo de su esposa Chabela, y el pueblo entero sufre las consecuencias de su ausencia. Tiempo después, la perla reaparece en la casa de Eufemio, y Chabela la devuelve en secreto al templo, atribuyéndose el hecho a un supuesto milagro que devuelve la paz a la comunidad. Tlayucan fue bien recibida en el extranjero, al punto de ser nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera en 1962, un logro significativo para el cine mexicano. También se proyectó en importantes festivales internacionales. En México, no estuvo exenta de polémica. Sectores conservadores consideraron ofensivo que una película mostrara la fe popular mezclada con pobreza e ignorancia. La película sobrevivió a esos cuestionamientos, y con el tiempo ha sido reconocida como una de las películas más valientes de su época. El Apando es una de las películas más polémicas del cine mexicano, dirigida por Felipe Casals en 1975. Con las actuaciones de Delia Casanova, María Rojo, Salvador Sánchez, Manuel Ojeda y José Carlos Ruiz, la trama nos transporta al imponente Palacio de Lecumberri, conocido como el Palacio Negro. En este escenario sombrío se desarrolla una historia intensa y desgarradora, donde la fragilidad humana, marcada por las adicciones y la desesperación, se entrelaza con la dura realidad de la vida en prisión, revelando un retrato crudo que incomodó a la sociedad mexicana de la época. Sufrió limitación en su distribución, recortes en varias copias y una campaña de desprestigio. Muchos cines se negaron a exhibirla, y solo circuló en espacios culturales o alternativos. Con el paso de los años, El Apando ha sido revalorada como una de las grandes obras del cine de denuncia en México, y considerada un clásico del cine mexicano. La Ley de Herodes es una película dirigida por Luis Estrada y estrenada en 1999. Se convirtió en un verdadero parteaguas al retratar con ironía, humor negro y crudeza las entrañas de la corrupción en el sistema político. La trama se sitúa en 1949, en el remoto pueblo ficticio de San Pedro de los Aguaros. Ahí, tras la muerte del presidente municipal, el partido gobernante decide enviar a Juan Vargas, interpretado magistralmente por Damián Alcázar, un burócrata gris y obediente, con la encomienda de mantener el orden en la comunidad. Vargas llega como un hombre ingenuo y disciplinado, pero poco a poco, al enfrentarse con la realidad del poder, se va transformando en un mandatario que, valiéndose de su posición, encontraba la forma de enriquecerse y legitimar sus arbitrariedades, bajo la célebre frase: «La ley es la ley y se cumple, porque para eso se hizo». El problema no fue solo la historia, sino el momento en que se estrenó. A finales de los 90, México vivía un proceso de transición política y unas elecciones presidenciales a la vista. Esto generó un choque con el gobierno y el propio Instituto de Cinematografía, que en un inicio había financiado la producción. Al ver el resultado final, las autoridades intentaron impedir su distribución y retiraron apoyos. A pesar de los intentos de censura, el escándalo jugó a favor de la película. La Ley de Herodes se estrenó en un clima de gran expectación y rápidamente se convirtió en un éxito de taquilla, además de un fenómeno cultural. Fue prohibida en varios cines inicialmente, pero la presión del público y de la prensa obligó a reabrir su exhibición. En el extranjero, recibió críticas positivas y ganó premios importantes. Rojo Amanecer fue la primera en llevar a la pantalla grande, de manera directa, los sucesos de Tlatelolco ocurridos el 2 de octubre de 1968. El guión, titulado originalmente Bengalas en el cielo y escrito por Guadalupe Ortega y Javier Robles, a partir de testimonios de sobrevivientes y familiares, cambió su nombre a sugerencia de Valentín Trujillo, quien además apoyó económicamente para concluir la película. Con las actuaciones de Héctor Bonilla, María Rojo, Eduardo Palomo, Damián y Bruno Bichir.
La producción trabajó con bajo presupuesto, en secreto y con miedo a ser detenidos, lo que le dio un carácter casi subversivo. Aunque las autoridades intentaron negarle la autorización para exhibirse, la presión social y mediática obligó a permitir su estreno, aunque con cortes en algunas escenas. Finalmente, casi un año después de lo previsto, la cinta llegó a los cines, convirtiéndose en un éxito de taquilla. La crítica reconoció sus limitaciones técnicas, pero valoró su fuerza histórica y social. Fue premiada con 11 Arieles, reconocimientos en San Sebastián, La Habana y múltiples galardones en México. Para muchos, Rojo Amanecer marcó un nuevo amanecer del cine mexicano, al atreverse a narrar un episodio doloroso que había permanecido en silencio oficial por más de 2 décadas. La Casa del Sur es una película mexicana, dirigida por Sergio Olovich, protagonizada por David Reynoso, Elena Rojo y Salvador Sánchez. Su historia se centra en un grupo de campesinos que, empujados por la sequía y por discursos oficiales llenos de promesas, son trasladados en tren hacia supuestas tierras fértiles, donde se les entrega maquinaria agrícola inservible. Al intentar rehacer su vida, chocan con el poder caciquil de una hacienda conocida como la Casa del Sur, cuyo dueño los quiere expulsar. El reparto incluyó a figuras de gran trayectoria como Rodrigo Puebla, Patricia Reyes Espíndola, Aurora Clavel, José Chávez, Enrique Lucero, Farnesio de Bernal, José Carlos Ruiz y Ricardo Fuentes. Todos ellos dieron vida a personajes que reflejan con crudeza las tensiones sociales de un país marcado por la desigualdad. El guión de la película, escrito por Eduardo Luján, junto a Olovich, buscaba retratar la cara de la manipulación política, en un contexto donde el gobierno de Luis Echeverría impulsaba producciones críticas y a la vez trataba de controlar su difusión. Calzones Inspector es una de las películas más polémicas del cine mexicano. Dirigida en 1973 por Alfonso Arau, la cinta surgió en un ambiente de tensión política, pues su tono satírico estaba dirigido claramente contra el sistema priista y, en especial, contra el entonces presidente Luis Echeverría. La historia, basada en la historieta de Rius, presentaba a un personaje ingenuo y honesto, el inspector Calzoncín, que recorría un país ficticio donde abundaban temas controversiales. Bajo el disfraz de comedia política, la película exponía con ironía la desigualdad social y la arbitrariedad de los gobernantes. El gobierno de Echeverría reaccionó de manera negativa al ver reflejados en la pantalla aspectos que cuestionaban directamente su administración. La película fue retirada de cartelera casi de inmediato, tras apenas unos días de exhibición, y su distribución fue limitada. Con el paso de los años, El Inspector Calzoncín ha sido revalorada como un filme de resistencia cultural y como uno de los trabajos más audaces de Alfonso Arau, quien después tendría gran éxito internacional con Como agua para chocolate. El Santo Oficio es una de las películas más notables y controvertidas de Arturo Ripstein, realizada en 1974 y considerada un parteaguas dentro del cine mexicano por su mirada crítica hacia la intolerancia religiosa e institucional. Ambientada en el siglo XVI, la cinta narra la historia de dos hermanos judíos que llegan a la Nueva España con la esperanza de rehacer su vida, pero pronto son perseguidos por el Tribunal de la Santa Inquisición. La Iglesia Católica Mexicana consideró ofensivo el retrato de la Inquisición y presionó para que la cinta tuviera restricciones en su exhibición, aunque no llegó a prohibirse de manera absoluta, como sucedió con otras películas de la época. Su estreno fue limitado y rodeado de polémicas. El filme se destacó por la ambientación minuciosa, la dirección artística y las actuaciones de Claudio Brook, Enrique Rocha, Blanca Guerra y Eduardo López Rojas. Los Olvidados, dirigida por Luis Buñuel en 1950, es una de las películas más emblemáticas y polémicas. La trama se centra en un grupo de niños que crecen en los barrios más pobres de la Ciudad de México, enfrentando múltiples desafíos. Entre ellos destacan Pedro,
un muchacho de buen corazón que busca salir adelante. El Jaibo, un joven recién fugado de la correccional que se convierte en su sombra. Y Ojitos, un niño en busca de afecto. La película mostró con un realismo y crudeza en una época en la que el cine mexicano solía retratar historias de familias felices o melodramas edulcorados. Buñuel rompió con esa tradición al exponer sin filtros algunos sectores de la sociedad. Su estreno generó una fuerte polémica. En México, gran parte del público y la crítica la rechazaron, acusándola de desprestigiar la imagen del país y de mostrar al mundo un rostro que muchos querían ocultar. El filme estuvo a punto de ser retirado de cartelera apenas unos días después de su lanzamiento. Sin embargo, en el extranjero, la historia fue recibida con admiración. En el Festival de Cannes de 1951, Buñuel obtuvo el premio a la mejor dirección, lo que rescató la película del olvido al que estaba siendo condenada en México. Los motivos de luz, dirigida por Felipe Casals en 1985, es una de las películas más intensas y controvertidas del cine mexicano, pues aborda un caso real que estremeció a la opinión pública. La historia se centra en Luz, una mujer de origen humilde, que es encarcelada tras haber desvivido a sus hijos. Desde su celda, comienza a narrar los motivos que la llevaron a ese punto, exponiendo ante las autoridades y el espectador todas las situaciones lamentables que marcaron su vida. El guión, escrito por Vicente Leñero, está basado en un caso verídico ocurrido en los años 70 en México, lo que añade un impacto mayor al relato. La estructura de la cinta es prácticamente un testimonio. Luz, interpretada magistralmente por Patricia Reyes Espíndola, va contando su vida ante jueces y psicólogos. El filme fue censurado y prohibido en su momento. Durante años, la película circuló de manera muy limitada y casi clandestina, pero poco a poco fue recuperando su lugar en la historia del cine nacional, gracias a su potencia dramática y su gran valor testimonial. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Aún quedan muchas películas por mencionar, pero preferí no extenderme demasiado. Cuéntame en los comentarios si te gustaría una segunda parte y qué título consideras polémico o censurado que debería estar en la lista. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.